Todos sabemos. Estamos nosotros a partir de hoy a la noche celebrando la conmemoración de la fiesta de Purim, ¿no es cierto?, que surge y está narrada a partir del libro de Esther, o dentro del libro de Esther, y a partir de la historia narrada allí surge en el pueblo judío la conmemoración anual de la celebración de Purim, que es el evento donde se nos narra un ataque contra el pueblo judío, pero contra todo el pueblo judío que habitaba en un reino, el reino de Persia, y que se da vuelta, ¿no es cierto?, la historia, y el pueblo que estaba designado a través de un decreto, de un sorteo y de un decreto de parte del rey de destruirlo completamente, el pueblo de Israel es liberado. Y a partir de esa liberación se conmemora la fiesta de Purim, y a través de la historia, nosotros se lo hemos estudiado a veces los miércoles en las reuniones y a veces en algún Shabbat, en alguna reunión, también algunos detalles pormenores de la historia de Purim. A través de la historia, a partir de allí, a través de la historia hasta nuestros días, las distintas colectividades de nuestro pueblo judío celebran esta conmemoración con distintos eventos, desde disfraces, instrumentos de percusión, obras musicales, de teatro, y todas las manifestaciones artísticas que uno puede imaginarse se transmiten, ¿no es cierto?, o quieren transmitir y hacernos llegar la fiesta de Purim. Por supuesto, uno lo hace de una manera, otros de otra, y nosotros vamos a tratar de ver a través de las escrituras de la Biblia qué nos puede decir la historia de Purim. De hecho, que todos sabemos, es una celebración que conmemora la liberación de un pueblo, y eso trae gozo, trae alegría. A través, reitero, de la tradición, de la cultura de nuestro pueblo se fueron agregando cosas, manifestaciones artísticas, y también de manifestaciones de gozo, ¿no? De hecho, que si usted busca en un diccionario la palabra Purim, ¿no es cierto?, bueno, va a decir Purim, fiesta de las suertes, y si usted busca en un diccionario va a ver que le va a decir carnaval judío, por ejemplo, ¿no? De hecho, que a lo largo de la historia hay una especie de contagio de algunas cosas. De repente, en muchas colectividades, en otras no, ocurre una especie de carnaval, si lo entienden, porque en el carnaval la gente se disfraza, y entonces en la fiesta de Purim también los niños y grandes también se disfrazan. Ocurre muchas veces. Un día les voy a mostrar de dónde surgen algunas de estas cosas, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Y también en algunos casos ocurre que mucha gente bebe alcohol, ¿no es cierto?, y se embriaga. Beber alcohol no está mal y bíblicamente no está prohibido, lo que está prohibido es embriagarse, pero de hecho que sí, que lo que ministraban en el templo en esos días que tenían no podían tomar, pero no está prohibido tomar vino, lo que está prohibido es embriagarse, ¿no es cierto? Y entonces también surge, yo un día les voy a mostrar de dónde surge. Básicamente eso de tomar vino es un juego de palabras, de letras con nombres hebreos, y de ahí van saliendo las palabras para, avalar que se puede tomar vino y alegrarse, lo cual no está mal. Dice que el vino alegra el corazón del hombre, y la escritura dice, pero a algunos a veces se les puede ir la mano. Y nosotros hoy vamos a compartir un poco, perdón, voy a acomodar esto, si no ven, acerca del libro de Esther y la conmemoración y qué puede representar para nosotros. De hecho que sí, de hecho que usted toma la escritura o toma la escritura puntualmente para ver el libro de Esther y hablar de la festividad, de hecho que va a tener, no sé, infinitas posibilidades y temas para hablar. Hoy vamos a tratar de tomar un tema como para que podamos aprender algo de la fiesta. Y hoy tenemos hoy a partir de hoy a la noche, de hecho que el jueves fue el ayuno, ¿no es cierto?, un ayuno, se llama Tanit Esther, el ayuno de Purim, de Esther, y hoy a la noche, entonces, hoy es 22, no, 23 y 24 la fiesta, la celebración de Purim, y entonces un mes posterior, ¿no es cierto?, el martes a la noche, 26
de marzo, martes a la noche, es el primer Seder de Pesaj, ¿sí? Que esperamos celebrar. Entonces, después platicaremos de cómo podemos hacerlo. Lo que quieran hacer privadamente lo hacen, y lo que podemos hacerlo en conjunto lo trataremos de hacer. Vamos a ver cómo instrumentamos nosotros para poder celebrarlo, ¿no es cierto? De hecho que también en Purim hay comida, bueno, sí hay comidas también, siempre se come, pero por ejemplo están una especie de empanaditas que son mantamesh, que son triangulares, ¿no es cierto? Se llaman las orejas de Amán, y que se suelen comer también, y tantas otras representaciones artísticas, culinarias, ruidos, etc. Ruidos me refiero a veces en la sinagoga cuando se nombra el nombre de Amán. De hecho, que no todos lo celebran igual. Yo voy a decir, nosotros en nuestra colectividad no teníamos ciertas representaciones de embriaguez, yo no recuerdo haber visto, y nosotros somos sefarditas, somos sefarditas, en el caso personal, y digamos conservadores. En aquel entonces tampoco, mucho menos la gente mayor se disfrazaba. En nuestra colectividad no, a veces son distintas corrientes en el judaísmo que toman distintas características para celebrarlo, y si consideran que la celebración amerita eso, lo hacen, y entonces el judaísmo es así, bastante versátil en todo lo que es la celebración. Bueno, y entonces vamos a ver en el libro de Esther, ¿sí? Me voy a acordar lo que tenía que decir. Esto me estaba acordando. Ya me acuerdo. Busca en el libro de Esther. Usted sabe que la palabra en la Biblia, en el libro de Esther hay 5 personajes básicos, que son el rey Ahasverosh, el rey Asuero, Vashti, que era la esposa que tenía cuando comienza la historia del libro de Esther. Luego tenemos a Amán, que era un primer ministro. Luego tenemos a Mardoqueo, Mordejai en hebreo, y luego tenemos que era el tío de Hadasa, que después vamos a cambiar su nombre por el nombre de Esther. Esos son los personajes básicos. Pero cuando uno lee, ¿no es cierto?, los personajes, uno se va a dar cuenta que ahí va a aparecer un nombre Amán. Entonces dice en el capítulo 3, dice Amán, Amedata, Agageo. Agag era un rey descendiente de los amalecitas, ¿sí? Y los amalecitas vienen de Amalek, que era un nieto extramatrimonial de Saúl. Era hijo de Elifaz, que con una concubina tuvo, por eso es extramatrimonial. Elifaz con una concubina tiene a Amalek, y por lo tanto Amalek es un nieto de Saúl. Y a través de la corriente del pueblo amalecita va a aparecer dentro del pueblo amalecita un rey que se llama Agag, y después de allí un descendiente que sería Amán, que es Amán. Entonces, ustedes saben que, ¿se acuerdan? Me estoy recordando eso que es interesante. Vamos al origen, Amalek, que en definitiva vendría a ser el patriarca de quien sería posteriormente un descendiente, Amán, aquel que a través de un sorteo determinó la exterminación del pueblo judío. Usted sabe que los soferim judíos, ¿no es cierto?, los escribas, los que escriben los rollos y todo esto, tienen que probar tanto los pergaminos cuando escriben, y también tienen que ver la densidad y la calidad de la tinta. La tinta tiene que tener determinados componentes y determinada consistencia, ¿no es cierto?, determinada viscosidad, etcétera, una serie de detalles que no es tan sencillo cuando uno ve, no sé, una Torá escrita o algún otro elemento con pergaminos que requieren toda esa pulcritud para escribirlo, ¿no es cierto? Entonces, los escribas tienen que en algún lugar, ¿no es cierto?, escribir algo para ir probando cómo va a estar la tinta para después
Cuando ya está bien la tinta, dice, bueno, con esta consistencia, este color, la quiero, entonces con eso voy a escribir. Entonces, tienen que escribir algo. ¿Usted sabe lo que escribe? Vio Amalek, porque vio que dice te borraré para siempre de la faz de la tierra. Entonces los escribas cuando quieren escribir algo, de hecho que así, quieren escribir algo para probar de qué manera se encuentra la tinta para después ya definitivamente escribir los pergaminos, ¿no es cierto? Los rollos. Entonces escriben la palabra Amalek y después la tachan. ¿Me entienden? Para que vean hasta dónde uno puede encontrar esto de Amán, de Amalek, ¿me entienden? De hecho que es Amán también, porque en definitiva Amalek es un patriarca que va a dar origen a los amalecitas, y en cierto sentido, también en un sentido espiritual, va a dar origen a Agar, ¿no? A Amán. Entonces, de alguna manera uno lo va aprendiendo estas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a leer por lo menos algo del libro para ir comentando luego, como conozcamos la historia, ¿no? Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a lo más poderoso de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losados de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vashti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Esta es una historia donde va a comenzar la narración que va a desembocar en un ministro que va a nombrar este hombre, el rey Asuero, y que a través de una trama muy particular, que hay que leerla muchas veces para aprenderlas, se va a determinar la exterminación del pueblo judío. Usted vio aquí, por ejemplo, la fastuosidad de las fiestas, ¿no? A veces uno ni se da cuenta, ¿no? En un momento determinado, Amán, cuando le va a decir al rey, señor, el rey, y a través de una trama muy astuta, ¿no? Va a decirle que quiere exterminar a un pueblo y que luego se va a descubrir que es el pueblo judío. Él le va a ofrecer 10.000 talentos, ¿no? 10.000 talentos. ¿Usted sabe cuánto? Un talento son 34 kilos. 10.000 talentos son 340.000 kilos de plata. El historiador Herodoto, mire lo que era la eliminación del pueblo. De hecho, que al querer masacrar a todo el pueblo en todas las provincias, casi seguro que iba a sacar todos los bienes del pueblo judío para dárselo al rey. De hecho, que en la Segunda Guerra Mundial de alguna manera hicieron algo de eso, ¿no? Le robaron al pueblo judío millones y millones de bienes que tendrían que ser fortunas incalculables, imponderables. Y entonces son 10.000 talentos, son 340.000 kilos de plata. El historiador Herodoto escribe en uno de sus anales que en esa época el presupuesto anual, ¿sabe lo que era? Desde la India hasta Etiopía, era un imperio gigante que manejaba, era Hashverosh en este caso,
que es Asuero. Y entonces, Ordodoto decía y dice, ¿no?, que el presupuesto del imperio anualmente era 15.000 talentos. De todo el imperio, imagínense que Amán le iba a dar 10.000 talentos, ¿no es cierto?, 2/3 partes de un presupuesto anual de un imperio que era descomunal. Fíjese hasta dónde podría llegar la ambición, el odio, ¿no es cierto?, de decir, yo te puedo dar las 2/3 partes de tu presupuesto anual, ¿no es cierto?, con tal de que sea exterminado el pueblo judío. Y de hecho que, bueno, aunque no está en la Biblia esto que le estoy diciendo, también lo que le voy a decir tampoco está en la Biblia, pero es bien interesante estudiarlo, a veces hay que quedar afuera para entender. En estas épocas, el imperio medo-persa venía de una guerra muy desgastante contra los griegos. Y entonces, al tal el desgaste, cuando hay una guerra, el presupuesto cae, ¿no es cierto? Y se utiliza más presupuesto para la actividad militar que para otros menesteres del imperio, ¿no es cierto? Y entonces Amán, que esto no está en la historia, pero por lo menos para que uno vaya entendiendo un poco más, entonces Amán le dice, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, venimos con un desgaste económico tremendo, pero yo te puedo conseguir 10.000 talentos de plata. Interesante. ¿De dónde los podría sacar? Y cuando acá no lo dice. De hecho que el rey le dice, quédatelo para ti, ni lo quiero, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de hecho que porque cuando uno lee la Biblia tiene que tratar de pensar un poco, ¿sí? Entonces, imagínense, el pueblo judío esparcido por tantos lados y durante tantísimo tiempo había prosperado mucho. De hecho, que fíjense cómo había prosperado el pueblo. Acuérdense quién era Zorobabel, encumbrado también en Babilonia. De hecho, que Zorobabel es un nombre babilónico puesto a una persona judía. Fíjense, Nehemías, Esdras, todo un montón de líderes que volvieron en su momento, ¿no es cierto? Ni hablar de Daniel y los demás, Ezequiel, todo lo que había pasado también en Babilonia. Por ejemplo, en puestos encumbrados, Mardoqueo, Esther. Quiere decir que tenemos ejemplos de personas judías que tenían lugares de liderazgo. Bueno, en el caso de Daniel era una eminencia en el ministerio también babilónico. Entonces había muchísima gente, y los que tenemos y otros que aparecen por allí, tal vez con menos renombre. Entonces sabemos que el pueblo judío, si tenía ese nivel, ¿no es cierto?, de puestos encumbrados dentro del imperio, tenemos que pensar también que habría artesanos, comerciantes, mercaderes, incluso gente hasta que participaba de la banca y tantas otras cosas, ¿no? Así que Amán puede haber visto, ¿no es cierto?, la veta de oro, y exterminamos al pueblo y nos salvamos un presupuesto anual después de una guerra que nos puede desgastar. Fíjese cómo es la cosa. De hecho que varias veces el mundo ha pensado así, ¿no? Y cuando uno lee la historia uno se da cuenta, ¿no?, que en definitiva el pueblo judío siempre asistió al funeral de todos los que lo quisieron matar. ¿Me entiende? Siempre asistió al funeral de todos los que lo quisieron matar. Entonces, cuando uno lee la historia, uno se va a dar cuenta de la trama, de los pormenores, de los personajes. Y el principal, entre comillas, el principal es Dios, pero tenemos como principal, o para principiar, el rey Asuero, Basti, Amán, Mardoqueo y la reina Esther. Si uno se fija, ¿no es cierto?, muchísimo tiempo, uno tiene un origen. Dios en el libro de Esther no aparece con nombre, no aparece. Ni siquiera aparece la palabra ayuno, ni siquiera aparece la palabra oración, ni siquiera, bueno, hay tantas cosas que nosotros buscamos en otros pasajes, en otros libros, ¿no es cierto? Entonces parece como que Dios no está, y entonces Dios es parece el eterno ausente y el eterno invisible. Sin embargo, está manejando toda la trama de la historia del mundo y la trama de la historia del pueblo de Israel. Y entonces a veces uno se sorprende, ¿no? Porque de repente cuando Dios nos bendice, nos saltamos de alegría. Cuando Dios nos prueba, nos queremos morir, más o menos, ¿no? Sí, entonces, porque nosotros no nos damos cuenta.
Pero ese Dios que nos bendice y saltamos de alegría, y de repente cuando también nos prueba, y que de repente no le pasa eso, nosotros nos bendice, estamos hermosísimos. Cuando tenemos alguna prueba ya nos queremos morir. Sin embargo, ese mismo Dios que está en medio de eso, ¿no es cierto? Y de la alegría y de la tristeza cuando viene la bendición o cuando viene la prueba, ¿no es cierto? Ese es el mismo Dios invisible, que estuvo manejando la historia del pueblo de Israel en unas situaciones que son tremendas en la narración del libro, ¿no es cierto? Bueno, esa es la historia. Y el pueblo de Israel, fue el año ahora, estaba dividido en dos, ¿no es cierto? Que era el pueblo de Israel en el norte, con 10 tribus, y el pueblo de Judá, de Israel, que era Judá y Benjamín, pero se llamaba Judá y arriba Israel. En un momento de la historia, el norte de Israel es esparcido, invadido y luego esparcido, ¿no es cierto?, por haber pecado y por haber violado los mandamientos de Dios. Pasado mucho tiempo esos fueron los asirios, y el pueblo, las 10 tribus fueron esparcidas, y vienen otras tribus de otros pueblos y forman los samaritanos con lo que quedaba del pueblo de Israel. Pasado muchos años, pasa lo mismo con el sur, vienen los babilónicos y hacen una primera invasión y llevan cautivos. Pasado varios años más, vienen los babilónicos y toman al pueblo de Judá, y entonces ahí es donde se van a cumplir los 70 años en Babilonia. Pasado todo ese tiempo, ¿me están siguiendo? Aunque ustedes vamos a esto. Pasado todo este tiempo, aparece en Babilonia, pasado todo este tiempo, aparece en Babilonia, en esta época, un Mardoqueo, ¿no es cierto?, y Esther, por ejemplo, que son los descendientes de aquellas personas que fueron exiliadas producto del pecado y de la violación de los mandamientos de Dios. Y los tenemos, ¿no es cierto?, a Mardoqueo y Esther. Mardoqueo en un puesto muy importante porque estaba adelante en el patio, y Esther, que es una muchacha que era huérfana, en su momento fue chica, luego fue más grande, pero era una huérfana, para colmo, digamos, mujer, y además judía en el reino. Cuando uno se pone a pensar la historia de Israel, ese Dios invisible, ese Dios omnipresente, ese Dios que, como dice, que se oculta, pero que dirige absolutamente la humanidad, el mundo, la historia de los pueblos en la historia de Israel, uno le tiene que llamar la atención. Alguna vez se preguntó, yo también me pregunto, que en medio del imperio medo-persa, el imperio medo-persa en ese momento tenía 127 provincias, abarcaba toda una medialuna gigante que iba desde la India hasta Etiopía, ¿de acuerdo? Y que para la salvación del pueblo judío, Dios se fijara en una muchacha huérfana y en un exiliado judío. Mire cómo, vio cuando a veces uno dice, bueno, ¿qué puede sacar Dios de mí, de usted y de otro? Mire, Dios puede sacar lo que quiera. Dios puede sacar lo que Él quiere. ¿Quién hubiese dado algo por una mujer que estaba en un harem, en su momento muerta de miedo? Le dice que ni siquiera diga que es judía, que ve en su momento la trama y toda la estructura de aniquilamiento de su pueblo cuando se lo transmite Mardoqueo, y toda una serie de eventos y situaciones que llaman tremendamente la atención. Yo les voy narrando algo en estas 3 horas que tenemos antes de comer. Vamos a comer a las 3. No, porque yo me llevo a entusiasmar con toda la historia, empiezo a contar la historia que me gusta tanto de esto, y uno puede ir aprendiendo, ¿no? Les digo algo, a veces uno tiene que ponerse a pensar las cosas que puede hacer Dios con aquello que ni nos imagina. Que ni nos imagina. ¿Quién me va a decir? Miren, de repente Dios utiliza a Ruth, que es una
campesina y aparte moabita. ¿Quién hubiese dicho que podía utilizar a una moabita prohibida en el pueblo de Israel, una campesina que era mal vista dentro del pueblo hebreo, ¿no es cierto?, y la va a utilizar como ascendiente del rey David y posteriormente el Mesías? ¿Quién iba a decir, ¿no es cierto?, que una muchacha que la habían dejado media hasta desamparada, entre comillas, nunca está desamparada uno con Dios, pero está desamparada, una muchacha que había perdido a su padre, imagino que habrá llorado terriblemente, dolida, no sabe ni qué podía estar haciendo allí en su momento, y que Dios, esta muchacha, descendiente de exiliados del pueblo de Israel, perdidos en el imperio medo-persa, Dios la va a rescatar como reina para salvar al pueblo. A veces decimos, bueno, Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué te puedes fijar en mí? ¿Qué puede haber rescatable de una persona o de otra? Y Dios puede hacer. Dios puede hacer absolutamente todo. Entonces, para no hacer la historia larga, me tengo cierto tiempo, en el capítulo 3, acá ya era reina Esther, ya era reina. Después de estas cosas, ¿qué? Después que se hizo la gran fiesta, después que Vasti fue desechada, ¿no es cierto?, como reina, después que Esther, ¿no es cierto?, es consagrada reina, después que Mardoqueo descubre un complot de dos personas que se llaman Bigtán y Teres, que eran dos eunucos de la guardia de la puerta y que tramaron la muerte, el atentado contra el rey Asuero, ¿sí? Los matan directamente y los cuelgan. ¿Ustedes saben cómo colgaron? Acá no colgaban de un árbol, ¿no? No colgaban en las cruces. En realidad la cruz, así como nosotros la vemos con los clavos, ¿no es cierto?, que se hacía así muchas veces, otras veces no. En realidad lo original lo toman en un momento los cartagineses y los romanos lo toman de los cartagineses. Pero cuando se habla, me están siguiendo, cuando se toman estos imperios, esta gente no colgaba como nosotros nos imaginamos clavando, ¿no es cierto?, o colgaban de un árbol. ¿Saben cómo colgaban esta gente? En realidad la palabra que se usa, casi todas las veces la palabra que se usa así, es la palabra es la palabra árbol. ¿Vio que dicen? Lo colgaron en un lugar, está la palabra árbol. ¿Saben cómo? Cuando usted toma una res, ¿no es cierto?, la media res, ¿no es cierto?, y le atraviesa de punta a punta una varilla, lo clava, así colgaban, ¿eh? Era una cosa terroríficamente sanguinaria, porque lo hacían, los animales están muertos, pero estas personas se lo hacían en vivo y en directo, vivos, ¿eh? No piensen que colgaban de aquí, como en la película de los western, o que los colgaban de aquí y lo dejaban, no. La gente toda esta, los medos persas y todos, ¿no es cierto?, después ya lo toman los fenicios, los cartagineses fenicios, y de ahí, aquí no está, eso está en la historia, pero de alguna manera se lo transmito lo que uno lee y estudia, y ha estudiado. Y entonces, aquí en esto que estamos narrando, tomaban a la persona y la atravesaban desde aquí hasta la cola, vivitos y coleando, Esta gente, cuando había complot, vio que ahora nosotros hacemos juicios y qué sé yo. Acá no tenía mucho tribunal ni nada que se le parezca. Aquí hubo un complot, muerte en el momento, otra cosa. Para que vean, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Cuando uno lee el libro de Esther como la Biblia, uno saca cosas maravillosas leyendo nada más, y uno ve. Yo, por ejemplo, no he visto ciertas cosas que puedan haber sentido otro, ¿no? Algo que me tenga una voz audible, ¿no es cierto? De hecho, que muchas veces puede uno sentirlo. Pero el hecho de que cuando uno ve la vida de uno mismo, uno se da cuenta que el Dios invisible ha estado en la vida de uno, aunque uno no haya visto una mano que le esté escribiendo, sí, Elías, mira, aquí estoy, ¿no es cierto? O sí, cada uno de ustedes. Ahí me metí yo, pero, por lo menos para ver qué puedo agarrar bueno. Es cierto. Pero el Dios invisible está. ¿De acuerdo?
Bueno, y entonces, ¿me están siguiendo? Entonces dice, después de estas cosas, capítulo 3, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Bien, acá dice Amán. Ustedes saben que lo tengo anotado por aquí. La palabra Amán es una palabra muy compleja, porque no es una palabra hebrea. La palabra Amán, ¿no es cierto? En persa, la palabra Homan, de donde viene Amán, significa grandioso, magnífico, ilustre. Y también en el sánscrito, la palabra Amán es Geman, que significa es el planeta Mercurio, el nombre del dios Mercurio. Amán, Amán de aquí. Bien. Entonces, esto viene del sánscrito y pasa al idioma medo-persa, etc. ¿No es cierto? Pero la idea, dejémoslo, aunque sí es el nombre del planeta que era venerado y como Dios. Si lo toma como personaje, es algo grandioso. De hecho, que Mercurio lo toman como grandioso ilustre. Y este personaje, que es Amán, entonces es una persona grande, ilustre. Y ahora quiero ver algunos detalles bien interesantes. Acá dice Amán, ¿no es cierto? Ya sabemos quién es, por lo menos el nombre, ¿no? Hijo de Amedata Agageo. Agageo tenemos dos cosas. Puede ser hay distrito que se llamaba Agar, puede ser del distrito de Agar, ¿sí? Pero también descendiente de Agar. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros lo tomamos como descendiente de Agar, que es así, y Agar, amalecita, y sabemos la historia, sabemos por qué tenía tanto odio con el pueblo judío. Por eso, cuando habla del Amalek, de los amalecitas, que va a dar origen a todo esto, Dios dice, a los amalecitas los voy a traer de la faz de la tierra. Quiere decir que hay una lucha tremenda. Y fíjese que es la carne contra el espíritu, porque en definitiva, Amalek es un nieto de Saúl. Es un nieto directo de Saúl. Así que es es una literal lucha de la carne con el espíritu. Bien, si usted se fija, rápidamente, pero rápidamente, en Éxodo 17, para que vea si no hay motivos para celebrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Pesaj nos liberamos de Faraón, aquí nos liberamos del exterminio de los medo-persas. En Hanukkah nos liberamos de los griegos seleucidas. Siempre nos estamos liberando, ¿no? Siempre nos estamos liberando. Es una lucha constante. En Éxodo 17, ustedes se acuerdan que en el capítulo 17 faltaba agua y entonces aparece el agua de la roca, ¿sí? Bien. El lugar, como una rencilla, se llamó Masá y Meriba, que significa prueba, tentación, disputa y conflicto. Quiere decir que el pueblo tuvo una disputa, un conflicto, una tentación y una disputa y conflicto del pueblo con Moisés y contra Dios, ¿no es cierto? Y entonces, ahí fue donde lo tentaron. Escuchen. En Deuteronomio le va a decir, fíjate, ten cuidado con Amalek, que siempre te ataca por la retaguardia de los débiles y desvalidos. ¿Sí? El ataque del maligno, el ataque de Amalek, el ataque de las fuerzas malas, y lo que pasa en este mundo, en la vida, ¿sí? Aunque parezca mentira, siempre se nos va a atacar por los lugares débiles nuestros. Siempre, todos tenemos, algunos podemos tener ciertas debilidades, otros otras, pero más que uno tenga unas ciertas debilidades y otros otras, siempre va a aparecer algo que nos ataca por lo más débil, ¿no es cierto?, para hacernos caer. Y entonces, el pueblo de Israel había luchado, alternado contra Moisés y contra el Señor, y entonces en ese momento, si bien sale agua y el pueblo se sacia, como testimonio, como estela, como mojón, para que perdure, ese lugar se llama, ¿no es cierto?, prueba, tentación y conflicto, disputa, que es la palabra Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? ¡Qué tremendo! Habían visto maravillas y está preguntando, ¿está Adonai con nosotros o no? Porque tenemos una prueba. Cuando estaban bendecidos un ratito antes, estaban gozosos.
Hasta cantaban con panderos saliendo de Egipto, de Egipto, y después en otras circunstancias que tenían cierto bienestar o algún bien. Tuvieron la prueba, se querían morir, y dice, ¿está el Señor con nosotros? En el libro de Esther no aparece el nombre del Señor, aparece de otra manera, ¿no es cierto? Aparece, tiene sus cosas, algunas que les he comentado y otras no, pero uno sondeando el libro en hebreo y algunas palabras, uno ve manifestaciones tremendas. Pero en el libro no aparece. El pueblo de Israel dice, ¿está el Señor con nosotros? ¿Dónde está el Señor? Porque tenían una prueba. Mira el pueblo de Israel, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios y están a punto de exterminar a todo el pueblo. ¿Qué están diciendo? En ese momento no tenían agua, aquí iban a eliminar a todo el pueblo judío, ¿sí? Y entonces ese Dios invisible es el que trama unas historias. Yo le voy a mostrar 3 o 4 cosas después que son bien interesantes de cómo Dios hace las cosas. Y dice, en Deuteronomio, creo que es el 25, cuando dice que le recordaba, ¿no es cierto?, que el ataque de Amalek fue muy traicionero aquí en Deuteronomio, pero aquí también lo dice, pero de otra manera. Dice, en Éxodo 17:8 dice, entonces vino Amalek. ¿Se acuerdan lo que era Amalek? Am es pueblo, ¿sí? Malak significa triturar, devorar, ¿no?, despedazar. Amalek significa Am, pueblo, Malak, pueblo que devora. Viene un pueblo que te devora, que te tritura, que te despedaza. Entonces vino Amalek. Acuérdense que Amalek es el patriarca de aquel que va a dar origen a Agar, que lo perdonó Esaú, y que Samuel se enojó muchísimo, él lo perdonó, y Amán en el libro de Esther. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Usted sabe lo que significa Refidim? Refidim, Rifat, es el soporte, ¿no es cierto?, este soporte aquí, de esas sillas que se llevan, ¿sí? Se utiliza para eso y para el fondo. Lo que está queriendo decir aquí es bien interesante, aparece pocas veces ahora, poquitas, 4, 5, 6. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en la retaguardia. Ese referir significa se puede traducir como retaguardia. ¿Sabe? Es como, por ejemplo, yo tengo la hoja, ¿no? Aquí una hoja. Esta parte de abajito es la palabra que se utiliza de esta, rafat, ¿no es cierto? Rafat es la palabra que se va a utilizar para referir, pero es la parte de abajito, ¿no es cierto? En donde, ¿no es cierto? Entonces, si estoy aquí, me va a agarrar desde atrás. Por eso se utiliza para... ¿Vio cuando llevaban alguien que iba sentado, ¿no es cierto? Esta parte es rafat, ¿no es cierto? Y de ahí viene referir. ¿Me está siguiendo? Entonces, ahí en la palabra en hebreo dice, vino Amalek y te atacó a Refidim. Es decir, vino Amalek y te atacó en la parte débil, en lo bajo, en el fondo, en la retaguardia. ¿Me está siguiendo? Por eso, para que veamos los antepasados, ¿me está siguiendo? Los antepasados de este hombre Agag. Amán, perdón. De hecho, que todo lo que hace Amán, ¿no es cierto?, es tramar, dar vueltas, socavar, serpentear, traicionar, engañar, decir las cosas a medias, y le dice las cosas a medias hasta al rey de él. Se lo dice a medias. Amán es un personaje, no es como un personaje, es un prototipo como Goliat, como Faraón y otros personajes son prototipos de Satanás. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Pero uno ve me está siguiendo toda la historia para ver cómo llegamos. Entonces ya sabemos la historia, por ejemplo, como un antepasado de este personaje, ¿no es cierto? Bien. Yo sé que ya más o menos sabemos quién es este hombre Amán. Bueno, yo por lo menos lo sé, no sé si usted me siguió, pero yo por lo menos estoy seguro que sí. Bueno, entonces ya sabemos por lo menos un antepasado de este hombre. En Deuteronomio creo que 25 y pico es ahí donde es, como dice, a veces lo fuerte, como es, a veces se hace. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto.
Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Dios te da porque heredarás, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. No lo olvides. Quiere decir que, ¿me está siguiendo? Acuérdense, vio que dice borrará, ¿no es cierto? Bueno, te atacó por la retaguardia de los débiles y desvalidos, pero en el pasaje que yo leí de Éxodo, uno, el que lee en el hebreo, pero conoce bien el tema, ve que dice refirim, que está diciendo lo mismo conceptualmente en el nombre. La palabra refirim me lleva en lo bajo, en lo que me lleva aquí. Entonces, si me atacan así, pero si me atacan de aquí, eso es lo que está diciendo ahí en ese pasajecito, pero en la palabra refirim. ¿Me está siguiendo? El hebreo tiene esas cosas que son bien interesantes. Bueno, ahí mismo, ya sabemos, Amán, hijo de Amenat Agag, sin hablar mucho, y ustedes a lo mejor saben todo esto que yo les dije, sabemos quién era Agag. Entonces tenía Amán, por lo tanto, por todos sus ascendientes, sabemos que tenía que tener odio al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo, tienes que borrar, y el mismo Dios iba a borrar debajo del cielo la memoria de Amalek. Hay que borrarla, porque es terrible. El ataque de Satanás es así, en este caso es Amalek. Es algo similar a lo que dijo Goliat. Dice, si bien tú vienes a mí, dice, yo como que soy un perro que vengas con palo, y yo te mataré y voy a entregar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, que en definitiva es una maldición de enviarlo directamente al infierno. Eso es lo que dice, tú vienes a mí con esos palos, David, y te voy a mandar al infierno. Es más o menos la misma idea, segurísimo, la misma idea. Bueno, lo que ya sabemos, el antecedente, y ahora mire la autoridad que le da. Dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amenat Agag. Bien, ya sabemos quién es. Ahora, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Bien. Miren qué tremendo que es, cómo Dios va manejando la historia, y qué grata que es la vida. A veces. A veces en la vida tenemos. En realidad, aquí nos vamos moviendo de felicidad a tristeza, de tristeza a felicidad. En la vida es así. Yo le voy a leer un poquito antes para que usted vea. En el verso 19, arribita. Cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez. ¿Por qué es así? Si usted lee aquí anteriormente, ya tenemos que el rey, en el capítulo 2 al final, saca a la reina Vashti y pone la corona en la cabeza de Esther. Ya tenemos la reina. Pero luego se forma otro harén. Dice, bueno, no importa el tema, pero se forma otro harén. Cuando las vírgenes eran reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Pues sentarse a la puerta del rey es una especie de ministerio, ¿no es cierto? Bueno. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Bien. En aquellos días, cuando Mardoqueo estaba, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, que eran dos eunucos que también son ministros del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Tenemos un hombre que es descendiente de exiliados, que por razones que Dios permite, en medio de un imperio tan gigante y casi impenetrable, hay una persona judía. ¿Me está siguiendo? ¿Usted se piensa que cualquier persona podía llegar como ministro del rey Asuero? ¿Sabe lo que era un imperio? Era gigante. ¿Vio la fastuosidad también? Era gigante. Entonces tenemos a un hombre judío descendiente de estos exiliados, ¿no es cierto?, que habían pecado en el pueblo de exiliados, que comenzó a lo largo de décadas y décadas, ya Asuero ahora era era un ministro. Y qué interesante, ¿no?, que tiene que escuchar a Bigtán y Teres, que están haciendo una trama, matar al rey Asuero. ¿Saben por qué? Porque el rey Asuero, ¿qué? Ahora sí voy a suponer, pero tengo derecho a suponer cuando leo la Biblia, por lo menos en la parte histórica.
Yo tengo que el rey Asuero nombra a la reina Esther. Pero estos interés serían pro Basti, a lo mejor, de la reina Basti. Y cuando el rey Asuero saca a la reina Basti, muchos pueden haber quedado, ¿no es cierto?, dolidos y molestos porque estaban a favor, ¿no es cierto?, de la reina Basti. Esto ya es una suposición mía, pero por ahí no tan alejada de la realidad. Y entonces, porque se crean todas esas cosas, palaciega y en los gobiernos actuales también, ¿de acuerdo? En cualquier época de la historia, esto no es ninguna novedad. Entonces, estos hombres empiezan a hacer una trama y quieren matarlo. Podría haber sido por muchas razones, pero la que vemos, que sale del texto rápido, es lo más probable que serían pro Basti. Y entonces, como dijeron, nosotros apoyábamos a Basti, vamos a hacer un complot contra el rey Asuero. Bueno, y entonces cuando Mardoqueo entendió esto, que estos dos ministros querían hacer un complot para matar y destruir al rey Asuero, dice, entendió, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, es decir, se lo está diciendo a Asuero. Es decir, hay un complot contra, ¿no? O ya era la reina. Bien. Se hizo investigación del asunto y fue aliado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca. Ahí no anduvieron con vueltas, no vio que el amparo, que esto ahí. Cierto, ¿sabes? Acá eran así. Los imperios estos eran terribles. ¿No? Se hizo investigación del asunto y fue aliado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca, pero colgados de la manera que yo les dije. Esto sería terrible que los cuelguen de aquí, pero colgado de aquí ya sería misericordia. En serio. Si vos traten de buscar cómo los elementos de tortura que había en esas épocas, hay libros de historia, entonces traten de buscar con un poco de buena voluntad y se va a sorprender, y es algo dantesco, es algo espeluznante. Bueno, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Matata, Agageo, lo honró. ¡Qué bárbaro! Porque ahora aparece Amán, pero Mardoqueo, que es el que le salvó la vida al rey, no fue honrado el que va a ser enemigo de los judíos. ¿Me entiende? Fíjense cuando uno lee lo que es el mundo. Y en ese momento, si usted fuera Mardoqueo, ¿sabe qué? Estamos ahí, lloramos, nos lamentamos, qué ingrato que es este mundo, nunca hay una bendición de Dios. Yo soy el que escuché esto, lo hice dar como testimonio, salvé la vida del rey y toda la gloria se lo lleva mal. Nosotros lo diríamos así, ¿no es cierto? Pero detrás de todo eso está trabajando ese Dios invisible. Por eso, cuando de repente tenemos una gran bendición, ¿no es cierto?, estamos con Dios y todo. Cuando viene alguna prueba como esta, ¿no es cierto?, ya como decía antes, nos queremos morir, ¿no es cierto?, qué ingratitud de la vida y que esto, lo cual es cierto, de repente nos sentimos molestos, dolidos, nos sentimos deprimidos porque no se dan ciertas cosas que sí te tenían que haber dado. Y entonces tenemos aquí, se le da a este hombre, perdón, se le da una autoridad tremenda, ¿no es cierto? En el mundo en que vivimos hay muchas injusticias, claro que hay injusticias. Dios no es injusto, porque Dios es justo, pero el mundo que nos toca vivir a lo largo de la historia, vamos viendo que hay injusticias, ¿no es cierto? Por lo menos Mardoqueo sí la tenía clara, porque en definitiva, mira lo que dice el Salmo 37, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Adonai y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, de la emuná. Deleítate a sí mismo en Adonai y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino y confía en Él y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Fíjese qué tremendo. Si Mardoqueo podía tener eso en su corazón era maravilloso, ¿sí? Porque en definitiva, podría decirle, bueno, perfecto, ¿y dónde está expuesta mi justicia aquí? Porque en definitiva, el que te salvó la vida fui yo y engrandeces al otro. Bueno, pero si una persona verdaderamente creyente sabe que si estamos en el camino del Señor, aún detrás de esa injusticia o aparente injusticia,
está Dios diciendo, esto hay que manejarlo así porque lo necesito de tal manera. ¿Vieron? Hay muchas historias de estas, ¿no? Y todo tiene su recompensa. Dios tiene su recompensa. Yo no sé cómo se llama, son los bastidores, ¿no es cierto? Que tiene como un aroma de madera o de otro material con un bastidor donde uno no. Entonces sí, como esa historia, ¿no? Que había una nenita chiquita, ¿no es cierto? Y entonces estaba mirando con su mamá el bastidor. Y entonces lo miraba desde el lado de abajo y dice, mami, dice, qué feo todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Y la madre se lo da vuelta, ¡ay, qué lindo! ¿No? Porque tú lo estás mirando del lado de abajo. Entonces, del lado de abajo en un momento todo parece feo, sigues mirando y es feo, no tiene mucho sentido, que los nuditos, esto, aquello, y como no muy definida la cosa. Y del lado de ustedes, que muchos hacen eso, y del lado de arriba es maravilloso. Bueno, muchas veces, así como mardoqueo, nosotros podemos decir, en este momento estamos mirando de aquí abajo, ¿no es cierto? Porque en definitiva Mardoqueo tenía que ser exaltado, el que está mirando de arriba es Amán ahora, y Mardoqueo está mirando de abajo, pero después más adelante Dios le da vuelta el bastidor y le dice aquí y se terminó la cosa. Ahora, esto parece como muy simple, pero esa es la vida. Y la vida tiene, la vida con Dios tiene recompensa. Y a veces uno actúa de determinada manera que parece que estuviésemos sin Dios. Le cuento una historia rápido que viene ahora a mi memoria, Rosa se va a acordar. Es una historia en Argentina, un hecho real, no es ningún cuento. Era una noticia hace muchos años, 30, 20 años, 25, 30 años. Había un programa en Argentina que se llamaba, ay, bueno, así son las cosas, así tienes las cosas, bueno. No, así son las cosas. Decía así, el programa era cortito, ¿no? Se llamaba, que de hecho es real, decía, la vida tiene estas cosas. Y a mí me gustaba, porque de repente lo hacía emocionar y de repente lo hace llorar, porque le contaba acá la cosa. Bueno, sí, yo que soy medio chillón, así como a veces así que no me da muchos problemas. Bueno, y entonces, había un señor, pero hechos reales, no son cuentos, es un hecho real, un señor, que la vida determinó que viviese sus últimos años solo, no tenía familia, etc. Y entonces era un señor mayor. Y nosotros tenemos muchas cafeterías. Aquí ahora, veo que hay tantas cafeterías ahora, tantas franquicias. Bueno, nosotros en Buenos Aires nos caracterizamos desde el principio del siglo pasado de cafetería. Es una característica de Buenos Aires, lo que son cafeterías, donde a veces se puede comer y otras veces es el café, el croissant, aquellos otros sándwiches de miga, lo que sea. Pero nos caracterizamos por tener miles, usted se va a Buenos Aires, hay miles y miles y miles de cafeterías una al lado de la otra, es increíble. Y entonces este señor asistía siempre a una cafetería, y así mucho tiempo, y había una muchacha joven, nada de marketing, ¿no? Simplemente el hecho tan interesante que se plantea, que se vivió. Entonces una muchacha joven que siempre la atendía con mucha deferencia, con mucha cortesía, ¿no es cierto? Mucha amabilidad, le preguntaba cómo está, qué esto, cómo se siente, y él le platicaba alguna cosa, él le escuchaba a lo mejor a la mesera, bueno, ok. Y entonces, en chorrada, no es cuento. Y así pasaron días, semanas, meses, un año, 2, 3, ¿no? Entonces, siempre el señor, está el testimonio, dice que la atención que tenía la muchacha, la cortesía, la afabilidad, la bonomía, la atención genuina de una persona, ¿no? Que ni creyente sería a lo mejor. Y nosotros como creyentes que siempre estamos quejándonos y somos ventajeros, acomodaticios con cualquier cosa, buscando, no sé, algo para ver qué podemos sacar de beneficio. Y entonces pasaron como varios años y entonces se presenta en la cafetería un señor y me pregunta por tal persona, ¿no? Esto hace como 30 años. Y entonces dice, fulano de tal, dice la mesera. Dice, si yo soy el abogado fulano de tal, ¿qué pasó, no? Dice, ¿usted conocía al señor tal? Dice, sí, señor. Dice, bueno, dice, mire, el señor era bastante mayor y acaba de morir. Dice, y él estuvo tan bien atendido por usted que le dejó, creo que eran 200.000 pesos, que son 2 millones de ahora más o menos. Él no tiene a quién dárselo. Y lo dejó para que usted lo... Un hecho real. Por eso el programa terminaba así, la vida tiene estas cosas. ¿Me está siguiendo? De repente uno tiene, no es cuento, es un hecho real, ¿de acuerdo? No es cuento. De repente los creyentes no tienen, supongamos que la chica fuera creyente o no, y el Señor tampoco. Y
no hubo ninguna maldad, ninguna ventaja ni nada, quedó tan impactado por la tensión permanente de tanto tiempo, ¿no es cierto?, que dejó lo que tenía para vivir sus últimos años, que serían ahora de toda su vida, y dice, y el señor fulano de tal, dice, se lo deja para usted por todas las atenciones que usted tuvo con él. A veces no nos damos cuenta, y los creyentes también, los creyentes de nuestra vida, a veces queremos sacar ventaja porque parece que nosotros tenemos que tener ese puntapié inicial para manejar las cosas de Dios, pero el que maneja las cosas es el Dios invisible. ¿Me está siguiendo? El que maneja las cosas es el Dios invisible. La chica no la atendió con cortesía, sería ella misma amable, a lo mejor es cierto, a veces uno tiene más afinidad con otra persona, o le pregunta algo, la persona le responde, entonces hay más apertura, más cosa de ampliación para manifestar los sentimientos de uno, más confianza. Yo te imagínese, y yo le cuento a usted lo va a tirar por todos lados, más bien que no voy a tener confianza. ¿De acuerdo? Pero pasó eso, y entonces este hombre le dejó. Y entonces, de repente, a lo mejor la chica atendía con mucha cortesía y otra vez ha dicho, ¿por qué atiende con tanta cortesía? ¿Qué quiere también? Gracias, no. Porque no buscaba ninguna ventaja. Pero a la larga, de una u otra manera, hay una recompensa en la vida. Y en definitiva, la primera recompensa es haber actuado bien. Porque, por ejemplo, cuando uno cumple los mandamientos, dice, bueno, acá hay un mandamiento que hay que cumplirlo, ¿no? Porque cumple por un objetivo. En definitiva, en realidad no es así. Cuando uno cumple los mandamientos, el beneficio de eso es el cumplir el mandamiento. El cumplir el mandamiento ya es el beneficio. Bíblicamente es así. De repente alguien dice, mire, porque yo lo escuché también, veo que dice, orad por Jerusalén, sean prosperados los que te aman, ¿no? Entonces de repente alguno dice, bueno, vamos a hacer un negocio contigo. Yo voy a orar aunque no me importa, porque quiero ser prosperado. No se puede negociar así, porque no va a haber prosperidad. Porque tiene que ser una cosa real, genuina, de corazón. Algo que nazca, ¿por qué tengo que orar, por ejemplo, por Jerusalén? ¿No es cierto? A lo mejor bien dice, orar por Jerusalén, sean prosperados los que te aman. De repente, a lo mejor el sentido del pasaje podría decir, bueno, orar por Jerusalén, sean prosperados los que te aman, pero ¿prosperados de qué? Prosperados con más voluntad para orar a lo mejor, pero no porque tenga, prosperados con ánimo, con fuerza, con atención, ¿me entiende? Pero nosotros tenemos los talentos de plata que le dio aquí, ¿no? El tipo le dice, te voy a dar 10.000 talentos de plata. Son 300, busque mi esposa, no sé, si tienes un concordancia, busque lo que dice un talento atrás de su libro, va que dice 34 kilos. 10.000 por 34 son 340.000 kilos, 340 toneladas de plata, ¿no es cierto? Porque era la moneda de cambio con que manejaban todos los intereses y las finanzas del Imperio Persa, por lo menos en esa época. Seguramente manejaban otros metales, etc. Bueno, una cosa aquí, pero tengo que ver. Está en dos pasajes, pero voy a mostrar. En el capítulo de Éxodo 9, estamos hablando de la autoridad que tenía este hombre. Este hombre le dio una autoridad impresionante, como dice aquí. Lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Pero ahora le mostraré un detalle que es interesante. Miren lo que dice. No, este detalle es otra cosa, después le muestro otro detalle. Para que vea quién es el enemigo de Israel que sucumbió bajo el peso del Dios invisible. En Éxodo 9:16 dice así, hablando de Faraón, dice, y a la verdad yo te he puesto, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Vio que todo lo que hizo Faraón? Que decimos, Faraón esclavizó al pueblo hebreo, hizo aquello. ¿Vio lo que dice? Faraón, yo te puse a ti porque a través de todo este testimonio de lo que tú hiciste y el poder que obró para que saliera mi pueblo de Israel, yo te puse para engrandecer mi nombre. Así que no te jactes mucho. ¿Sabe quién es otro? El Dios invisible actúa. Nabucodonosor está en el capítulo 4 de Daniel.
No sé, creo que vi el capítulo 4. Cuando le dice, se olvidó Nabucodonosor de la grandeza de Dios. Entonces empieza a ver todos sus maravillas. ¿Qué es todo esto maravilloso que yo hice, que yo conquisté, que yo tengo? Y aparece Daniel con palabra de Dios y dice, ¿qué es lo que tú tienes? Aparte vas a terminar comiendo como un animal el pasto en el piso. Creo que Daniel 4, ¿no? Sí. Anda por ahí el piso. Daniel 4. ¿Alguien se quiere jactar de su beneficio, de la grandeza? Miren, a veces hay que tener cuidado, y como somos los creyentes también. Los creyentes muchas veces manejamos muchas cosas de muy mala manera. En la Biblia hay dos personajes, uno es acá y el otro se me fue ahora, que se disfrazan para enfrentar una batalla y no ser reconocidos por el enemigo. Sí. Se disfrazan para enfrentar una batalla y no ser reconocidos por el enemigo y engañar. Y los dos mueren miserablemente. ¿De acuerdo? Va a llegar un momento que alguien, ¿no es cierto?, de los que vivimos aquí en este mundo, incluso predicadores que a veces queremos decirle a la gente esto, aquello, lo otro, no sé alguno de qué se va a disfrazar cuando llega la presencia del Dios vivo. Porque estos dos personajes quisieron engañar y se disfrazaron. Como rey acá le dice a Abraham, le dice, mira, ven tú con tu uniforme del rey, yo voy a ir disfrazado, diciendo que el enemigo te va a detectar a ti como rey de Judá, o como rey, dice, y a mí no. Y el otro salió vivo y coleando, y acá, ¿no es cierto?, vino una flecha a la deriva que permitió el desvío y se le pasa entre la junta de la armadura, y sale y le dice a la persona que lo guiaba, sáqueme del carro que me estoy sácame del campo de batalla que me estoy desangrando. Cuando uno se esconde, uno quiere disfrazarse, la cosa es muy complicada, y de repente le decimos a la gente, mire, el creyente tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro, si usted no hace esto, aquello, lo otro con dinero, aquello más allá, déjenlo para el siervo de Dios, porque entonces la cosa, y empezamos a manipular lo que es la palabra de Dios. Si seguimos así, y en nuestra vida personal también, en nuestra vida como creyentes queremos sacar ventaja de esto, aquello, lo otro, en lo personal, en lo familiar, en la sociedad, y mismo en una congregación. Y va a llegar algún momento que es todo un disfraz que tenemos delante del Señor. ¿Me está siguiendo? Y acá le dice, fíjate, dice, Faraón dice, yo te he puesto, Faraón dice, mi grandeza, grandeza ni grandeza, te puse en esa circunstancia para que algún día, cuando vaya pasando el tiempo, yo demuestre mi poder en ti. Qué bárbaro. Y entonces Amán, cualquiera, dice, ¿por qué no le engrandeció a Mardoqueo? ¿Cierto? Porque Dios necesitaba que Amán fuese engrandecido, porque a partir de el antecedente que tenemos de su familia, la autoridad que le fue concebida, siga incrementando su vanidad, su orgullo y su odio, para después Dios. Si hubiera sido al revés, a lo mejor no hubiera pasado. ¿Me está siguiendo? Bien. Pero fíjese lo que dice. Sabemos antecedentes del enemigo de Israel, sabemos la autoridad tremenda que tenía, ¿no es cierto? En definitiva, no va a ser una expresión, sería como Amán, en este caso vendría a ser alguien que viene atrás como un piojo resucitado. Porque, sí es cierto, porque en definitiva, dice así, cuando se ponía un ministro en estas latitudes, ¿no es cierto?, no hacía falta que nadie le dijera a nadie que se tenía que arrodillar. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué le digo esto? Dice el verso 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. ¿Por qué se arrodillaban? Porque lo mandaba el rey. Pero no porque Amán les infundiera respeto. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Amán tiene una autoridad que le es conferida. Ahora, pasan dos cosas cuando existe eso. Uno, se puede inclinar por el respeto que le tiene a la persona, aunque no tuviese la autoridad,
o se arrodilla o se inclina por el respeto al puesto que tiene, pero no la persona. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, Amán, ¿qué hubiera pasado si el rey no emite un decreto de que todo el mundo se arrodille? Yo creo que muchos no se hubieran arrodillado. Se arrodillaban por el decreto del rey para que la gente se arrodillara. Quiere decir que la gente no está inclinándose a Amán por respeto a su persona que tiene esa autoridad, sino que se está arrodillando por la autoridad conferida por el rey que está diciendo que se arrodille. Quiere decir que este hombre podía ser grandioso, su nombre, grandioso, magnífico, pero como persona era muy bajo, no bajo de estatura, bajo en su persona. Fíjese el personaje que nosotros tenemos, ¿me está siguiendo? El personaje que nosotros tenemos como Amán. Bien. Entre el verso 2 y 6, ¿sí? 2 y 6. Dice así, bueno, el 2 al 6. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día, qué tremendo, ¿no? Cada día preguntándole, ¿no? Eso es lo que le van a transmitir a Amán. De esta manera, y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya Mardoqueo les había declarado que era judío. Bien, qué tremendo. Tenemos esta persona que tenía un antecedente archienemigo de los judíos, antijudío, antihebreo, ¿sí? Y que Dios iba a raer a sus antepasados y a Agag y a él de la faz de la tierra, porque es insidioso, es socavado, ¿no? Bueno, todos se arrodillaban, ¿no es cierto?, pero no se arrodillaba Mardoqueo. Entonces los demás le preguntan, y cada día preguntando, porque les había dicho que era judío. ¿Y pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué judío usted no se arrodilla? ¿Sí? Usted sabe que yo no lo tengo. ¿Usted se acuerda que cuando se iban a ir a Babilonia todos, qué les dijo el profeta Jeremías? Ahora no recuerdo el pasaje. El profeta Jeremías les dijo: cuando tú vayas a la tierra que Dios te va a desterrar, que había que respetar a las autoridades. ¿De acuerdo? Sí, había que respetar. No, espera que estuve buscando el verso, pero no puedo encontrarlo. Tenía por aquí. No sé que está en Jeremías. Bueno, pero no importa. Ya, no importa. Le dijo que tenía que respetar y hacer el bien por el país y prosperar en el país. Prospera el país, prospera la persona judía. Ahí está en el libro de Jeremías, ¿de acuerdo? Bien, Jeremías se lo dijo. En el capítulo 20 de Éxodo, del verso 4 al 6, usted va a tener que no había que tener ídolos, que no había que inclinarse, etcétera, etcétera. Una cosa es arrodillarse a Mardoqueo, ¿no es cierto? No es porque quería cumplir directamente eso, porque en definitiva, ¿no es cierto?, la gente, yo tengo varios aquí que me anoté que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando muere Sara? ¿Sí? Cuando muere Sara, Abraham, con los hijos de Het, va a tramitar la compra de la sepultura. Entonces, cuando Abraham llega, ¿no es cierto?, se inclina a esto. Pero con eso no está violando Éxodo 24:6. ¿Se acuerdan? Éxodo 24:6, donde están los mandamientos. Entonces, el hecho de inclinarse por distintas circunstancias no es que uno esté idolatrando algo, ¿no es cierto? Pero acá vemos que él no quiere, no es que tenga que cumplir eso. No se inclina delante de Amán, porque Amán tenía que ser barrido de la faz de la tierra. Inclinarse delante de Amán es inclinarse delante de un enemigo de Dios. ¿Está siguiendo? Fíjese, Abraham se inclinó, ¿sí? Ok.
Los hermanos de José, por ejemplo, también se inclinaron delante de él. David se inclinó delante de Saúl, ¿no es cierto? Jacob y toda su familia se inclinaron cuando llegaron delante de Saúl también, de su hermano. Y se usa la palabra, a veces son distintas palabras, una yajá, la otra, probablemente se usa casi siempre esa, pero no me acuerdo ahora todos los pasajes, tengo acá los pasajes, pero no me acuerdo en hebreo, todos los pasajes, ¿sí? Entonces tenemos, acuérdense, el origen de este hombre, ¿no es cierto? La autoridad que tenía y la vanidad, ¿no es cierto?, que tenía. Una vanidad tan grande que no le alcanzaba, porque en definitiva, para que la gente se arrodillara, hubo un decreto del rey. Y Mardoqueo no se va a arrodillar, porque inclinarse delante de Amán es inclinarse delante de un enemigo de Dios. Si Dios va a raerlo de la faz de la tierra, ¿cómo yo me voy a inclinar delante de alguien que tiene que ser raído de la faz de la tierra? Es lo mismo que directamente nos inclinamos delante de Satanás. Más o menos la misma idea. ¿Me está siguiendo? Para que vea la trama del libro de Esther, pero no quiero demorarme mucho. Perfecto. Ya sabemos que se inclinaba. Yo estoy buscando también. Mardoqueo no se inclinó. Digamos que Mardoqueo, visto de un punto de vista civil, desobedeció una ley impuesta por el rey, ¿sí? El tema es que ¿cuándo es que se desobedece una ley impuesta por el rey o por una autoridad? Yo le voy a mostrar algo para que vea. Yo busqué varios pasajes, se los nombro, ¿sí? Usted vio qué hubiera pasado si las parteras hebreas no hubieran desobedecido la orden de Faraón. ¿Me está siguiendo? Porque hay un mandato superior que es el mandato de Dios. Hay una ley civil, pero que esa ley civil está en contra del mandato de Dios. Entonces las parteras desobedecieron. Mardoqueo, si se hubiese inclinado delante de Amán, bien digo, estaría obedeciendo la ley civil, pero desobedeciendo el mandato de Dios, ¿no es cierto?, de que iba a ser quitado y borrado de la faz de la tierra. Un ejemplo, ¿sí? ¿Qué hubiera, por ejemplo, Daniel, ¿no es cierto?, y sus 3 compañeros se negaron bajo un pedido y rehusaron comer la comida del rey. ¿Se acuerdan? Que dicen, aquí los que quieren adiestrar a ustedes y adoctrinar van a comer los mejores manjares para estar bien. Dicen, no, nosotros vamos a comer legumbres y agua, ¿sí? Y entonces, ante un pedido del eunuco, él dice, me van a cortar la cabeza si no les ve bien. Que en definitiva, ellos desobedecieron un mandato del rey pidiéndole algo al eunuco, pero recibieron la aprobación de Dios cuando estaban mejor que los demás. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo se pueden desobedecer ciertas cosas? Los 3 amigos de Daniel, cuando se rehusaron a inclinarse delante de la estatua de Nabucodonosor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que son mandados al fuego, desobedecieron una ley, una ley civil, un mandato civil. Pero en definitiva fueron respaldados, porque estos hombres los meten en el horno de fuego atados, y cuando el rey va, estaban desatados y con un cuarto personaje caminando entre las llamas. Quiere decir que hay una desobediencia civil, pero hay una aprobación de Dios. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el mandato civil era incorrecto. Fíjense, por ejemplo, incluso los discípulos, los apóstoles, cuando rehusaron, ¿no es cierto?, rehusaron y dijeron, no, vamos a seguir dando testimonio, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y afirmaron, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le dijeron, no queremos que den más testimonios. ¿Se acuerdan que le dijeron del testimonio de Yeshua? Y dice, bueno, hay una ley acá rabínica en Jerusalén que no se puede dar más de este testimonio. Nosotros lo vamos a seguir dando porque es menester obedecer a Dios y no a los hombres. Se desobedece una ley civil, ¿sí?, pero hay una aprobación de Dios. Y entonces Mardoqueo no se arrodilla, no se inclina, pero tenía una aprobación de Dios. A veces nosotros decimos, tenía que haber respetado la ley. ¿La ley de qué? De alguien que me está queriendo decir que me arrodille delante de quién es el archienemigo del pueblo hebreo, que emite un decreto
o habla con el rey para que venga un decreto y la exterminación del pueblo, de todo el pueblo judío. Ya sabemos los antecedentes, sabemos la autoridad que tenía, la vanidad y la soberbia que tenía, ¿no es cierto? Dice, le voy a mostrar. Le voy a ver rápido, verso 5. Y vino y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se le humillaba delante de él y se llenó de ira. Eso es porque ha tenido una soberbia y una vanidad. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, porque los otros se lo dijeron. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero en el pueblo de Mardoqueo. Miren, rápidamente si usted lee este libro se tiene que dar cuenta. Usted sabe que a lo mejor había muchos miles y cientos de miles de judíos. Seguramente algún judío también estaba en la cárcel por haber delinquido, ¿sí? Pero porque delinquió un judío en alguna provincia, a ninguno gobernador de las provincias se le ocurrió matar a todos los judíos. Este hombre, ¿no es cierto? ¿Por qué quiere matar a todo el pueblo judío? Porque no es el ministro del rey Asuero, es el ministro, pero es una personificación de Satanás. Esa es la realidad. Es un descendiente de Agag, descendiente de Amalek, descendiente de Saúl, ¿no es cierto? Que quiere romper el vínculo entre la familia y decir, bueno, esta es la carne y este es el espíritu. En este caso es la carne contra el espíritu. ¿Me está siguiendo? Una cosa tremenda. Bueno, verso, le voy a mostrar rápido esto. Ahora fíjese, ya sabemos el antecedente, sabemos la autoridad que le fue conferida bajo un decreto para que se arrodillaran delante de los demás, la vanidad y la soberbia que tenía, ¿no es cierto? Que dice, no se arrodilla, en realidad le importaba poco si se podía arrodillar o no. Ya sabía que era judío y de alguna manera podía ser el inicio de un argumento para destruir a todo el pueblo judío. Esa es la realidad. Que en definitiva empieza a construir una horca, veo que tenía 25 metros de alto, 50 codos son aproximadamente a 25 metros de alto. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Bien, le muestro rápidamente, ¿no es cierto? La astucia que tenía, no voy a decir rápido. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero fue echado Pur. Quiere decir que si yo leo esto, acá tengo el año 12 del rey, ¿no? Si yo voy al capítulo 2, en el verso 16 dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Quiere decir que en este mes del año 7º de Asuero, Esther fue nombrada reina. Ok. Fue en el año 7º. Bien. En el capítulo 3 dice que Amán fue honrado. Y que fue honrado en ese interín, dice año 12º. Quiere decir que Amán va a empezar a echar suertes en el año 12º del rey. Pero en el mes 7º, ¿sí?, fue nombrada reina Esther. Quiere decir que Amán fue nombrado primer ministro entre el año 7º del rey y el año 12. En esos 5 años, ¿me está siguiendo? 5 o 6 años, en ese interín, entre el año 7º y el año 12, es cuestión de leer, no hay ningún invento. Entonces, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero fue echado Pur, que significa suerte, destino, etc. Que es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año. Y salió el mes 12º. Otra vez Dios manejando las cosas. Por lo menos le dio 12 meses al pueblo judío para que se organizara. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el mes siguiente? Y eso, ¿me está siguiendo? Y esos 12 meses, ¿sí?, le da tiempo al pueblo judío para que se organice también y para que Mardoqueo actúe. Pero eso lo está manejando ese Dios invisible. ¿Me está siguiendo? A veces uno ve ciertas cosas malas. Bien, escucha. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido en todos los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren, cuando fue la expulsión de los judíos de España, yo tengo varios libros porque me interesa mucho, le dedico un tiempo también a eso, leer mucho eso. La expulsión de los judíos sefarditas, ¿no? Cuando fueron expulsados los judíos de España, ¿no es cierto? Y España entró en un declive terrible.
un declive terrible, porque dentro de ese pueblo judío, incluso había, dentro de ese pueblo judío sefardita, había durante siglos consejeros del rey, personas que financiaban al imperio de España. ¿En serio? Cuestión de leer la historia. Entonces, por eso le dice, miren, en su momento cuando se construye la horca y después vuelve a Amán, ¿no es cierto? Y le dice, ¿sabes que Mardoqueo es judío? Y la esposa de Amán le dice, mira, ahora si te metiste con el judío, no vas a salir bien jamás. Si te metiste en contra. ¿En serio? Parece mentira, pero Dios tiene todo este tipo de tramas que va manejando como si fuera con un bastidor. Nosotros lo vemos del lado de abajo, pero Dios lo está manejando del lado de arriba. Leo rápido. Dice, si plaza al rey decrete que sean destruidos, y yo le pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, después se lo da a Mardoqueo, ¿no? Qué bárbaro. Enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, asimismo el pueblo para que hagas con él lo que bien te pareciere. Tremendo. Voy a decir un poco más. Entonces fueron llamados los escribanos del rey el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban en cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Miren qué tremendo. En este momento se hace rápidamente para todas las provincias, que era un imperio gigante, y con las comunicaciones que no sonaran con el IMEA, el PUA y PA y toda la que tenemos ahora nosotros, fueron rapidísimos para mandar la orden de masacrar a todo el mundo. Nosotros que tenemos que hacer una cosa buena y no la hacemos, hermano, ni con todas las comunicaciones que tenemos. ¿En serio? Este hombre, con los recursos que tenía, ¿saben los kilómetros que era? El imperio era 1.500 para un lado, 1.800 para el otro, 2.200 para el otro lado. Y así sale gente para todos lados. Nosotros, miren, a veces ¿no le ha pasado a usted, por ejemplo? Una vez lo comentaba un miércoles, no me acuerdo por qué. Miren lo que es la vida. A veces si no hacemos las cosas cuando las tenemos que hacer, no las hacemos mal. ¿A usted no le pasó alguna vez que tenía que comunicarse con una persona y no se comunicó, y con un familiar, y se fue abriendo la brecha? El momento que lo tenía que hacer no lo hizo y no lo hizo nunca más? Eso es lo que pasa. A veces nosotros perdemos la oportunidad, y que mañana, que pasado, que frío, que caliente, que es blanco, que negro, no lo hacemos y vamos dejando todas las cosas para mañana, para pasado, no las hacemos. Y esta gente, con los recursos que tenía, maquinaban el mal y eran maestros para el mal, ¿no es cierto? Empiezan de provincias, esto, aquellos distritos, esto, aquello, lo otro, mandan gente y mensajero para todos lados, diciendo que matar a todos los judíos. Eso hizo Hitler también. Eso hizo Hitler, en serio. Eso hizo Hitler. Y así va terminando la historia. Y en definitiva, todas estas gentes que hacen este tipo de cosas, ¿no es cierto?, personificaciones de Satanás, dejan a todos los pueblos, ¿no es cierto?, como quedó el pueblo alemán en su momento, un pueblo que en su momento era floreciente y encumbrado en la ciencia, la tecnología y todo. Vino uno que lo quiso levantar hasta el cenit y la gloria, y lo hundió, que después tuvo que salir desde abajo. Salió, ¿sí? Pero hubo un Hitler que casi trae una destrucción que, de hecho, la trajo. La Segunda Guerra Mundial se llevó casi 70 millones de personas. Imagínense, México somos 120, más 120 millones más. ¿Con Rosa? Sí, imagínense sacar 70 millones de acá. ¿Cómo? Para que te vean. Bueno, dice, y fueron enviadas cartas por medio de correo de todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adán, y de apoderarse de sus bienes. ¿Se acuerda? Miren qué interesante. Porque Mardoqueo es benjaminita. Saúl también era benjaminita. Saúl benjaminita tenía que destruir a Agag, que no lo destruyó. Mardoqueo tiene que cumplir el objetivo como benjaminita de destruir lo que Saúl no destruyó. ¿Me está siguiendo? Pero hay una diferencia. Cuando se le da la orden
de Samuel a Saúl para que destruya, dice lo mismo, destruye esto, lo mismo que es aquí. Pero hay una diferencia, ¿sabes cuál es? Acá está. Que en el de Saúl le dice, no toque sus bienes. Y Amán dice, toca todos sus bienes. ¿Me estás siguiendo? Este en un vivo, los 10.000 talentos lo quería sacar de acá. ¿Me entienden? ¿Cómo es la historia? ¿Me siguieron? Saúl benjaminita tiene que exterminar todos los amalecitas, pero le era prohibido tocar los bienes, que eran anatema. Y acá le dice, mata a todos y también toma sus bienes. ¿Se da cuenta cómo es la trama bíblica? Uno va... Ahora no les puedo mostrar muchas cosas ni en hebreo ni nada porque si no, no vamos a comer. De hecho, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer. Bueno, entonces, pero esto me gusta mucho. La historia es fabulosa. Uno puede hablar de tantas cosas de Purim, tantas cosas. Dice, bueno, la copia del escrito que se dio por mandamiento de que cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Bien, por lo tanto yo tengo el día que escogió este hombre. Escoge un día, se sacaban las suertes, había que echar suertes. Miren, hay un proverbio. ¿Cómo es que dice el proverbio? No es proverbio 6, 27, ¿no? Ese es otro. Hay un proverbio que dice, echa la suerte sobre el regazo, que el resultado lo da Dios como es. Es decir, en Israel, ¿no es cierto?, se ponía el regazo y se ponían ciertos elementos y se echaba la suerte para saber qué era lo que iba a acontecer, ¿sí?, sobre el regazo. Dice, me echa la suerte sobre el regazo, ¿sí? Pero la última palabra la tiene. ¿Me está siguiendo? 6:27, no. Bueno, ya me acordé. Y entonces, este hombre echa la suerte, se escoge el día, pide permiso al rey. ¿Se da cuenta? Porque estamos hablando de la astucia que tenía. Va a echar en un momento determinado, no se dio cuenta, pero aunque parezca mentira, echó la suerte, le dio 12 meses. Mira si hubiera salido al día siguiente, ahí sí que la llevábamos, no estaríamos aquí nosotros. ¿Me entiende? Le dio 12 meses, Dios es grande, es el Dios que trama todo. Cuando uno va analizando las situaciones, usted se va dando cuenta de ese Dios omnipotente, soberano. Cuando uno habla del Dios soberano parece que somos inactivos, ¿no? Porque digo, la soberanía de Dios parece que no hacemos nada. No, porque eso es un error. Yo tengo otro concepto de las cosas así. Uno dice, bueno, porque Dios es soberano parece que no hago nada. No, porque dice, si Dios es soberano yo soy pasivo. No, porque cuando Dios es soberano utiliza a los hombres, ¿no es cierto? Y entonces es cuando nos hace activos a nosotros. Miren cómo en la soberanía de Dios, Dios le dijo a Mardoqueo lo que tenía que hacer. Y la mujer le dice, Esther le dice, perfecto, yo voy a ayunar. Eso no es pasivo, eso es activo. Hay un Dios soberano. Le dice, mira, ya ayuda vendrá de otro lado, si no actúas tú, le dice, ¿no? Es activo. Mire qué activo será, que cuando la soberanía de Dios activa la fibra íntima de la persona. Le están siguiendo, ¿no? Le dice, yo voy a ayunar, y si perezco, que perezca. Eso es pasivo. La soberanía de Dios se activa en la persona. Miren, en las grandes decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros, ¿cómo nos enseñamos nosotros, los que han tenido hijos? ¿Usted le enseñó a su hijo, a su hija a tomar decisiones que pueda decir en un momento bajo una determinación, en el nombre de Dios si tengo que morir, por la obra de Dios me muero? Cuidado, hermano, que nosotros leemos el libro de Esther y de repente, ay, que esto, que aquello, ¿y cómo nos criamos nosotros? ¿Qué educación le dimos a los demás y lo que no tuvimos hijos, cómo enseñamos a los demás? ¿Me entiende? Cuando hay que tomar decisiones, esas decisiones que definen la vida de la persona, de la familia, de la sociedad y del pueblo entero. ¿Qué pasividad? Ay, es una actividad terrible, me está siguiendo, es terrible. ¿Qué consejo le dimos a los hijos nosotros, no es cierto? Para que tomen cuando tengan que tomar decisión, que se puede, si es necesario, jugarse la vida. Esta gente se jugó la vida, por eso están ahí. Y nosotros por ahí no, porque no llegamos a esos niveles. ¿Estás siguiendo? Bueno. Y nosotros tenemos otra forma de vida. Entonces tenemos, qué interesante, escoge el día, solicita permiso al rey, pero con unas hurtadillas, ¿no es cierto? Hay un pueblo. Bien.
dice también qué terrible indiferencia, ¿no? En el verso 5 dice: salieron todos los correos, prontamente por mandato del rey el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. ¡Qué bárbaro! Escoge un día a través de un sorteo, ¿bien? Por eso dice, después busquen eso en Proverbios, echas en suerte sobre el regazo, y la definición la tiene Dios, algo así. Bueno, ya me veo. Echa suerte. Vamos a, qué tremendo, ni que matar a cucaracha, vamos a destruir todo un pueblo. Con artimaña, sin decirle la verdad al rey que le dio la autoridad y el anillo, y emitió un decreto para que todos se arrodillaban. Y ese que le dio el anillo y la autoridad para que todos se arrodillaban, con él está engañando al rey, al que le dio la autoridad. Lo está engañando. Por eso Amán es traicionero. Está en Juan también, que Satanás es mentiroso, engañador y traicionero. Juan 8. Es así. Tenemos que tener cuidado porque ese ataca siempre por la retaguardia. Voy a cumplir unos minutos. Y la otra, la indiferencia. Escoge el día. Trama una artimaña para engañar al rey que le dio la autoridad humana aquí, ¿no es cierto? Y la otra sale corriendo con una estructura impresionante, miles de kilómetros de gente por todos lados, para decir: somos la maquinaria de la muerte y la maquinaria del mal. Nosotros que somos la maquinaria del bien y de la vida, si tenemos que ir a visitar a un hermano, orar, ni lo hacemos. Esto para la maquinaria del mal implementa miles de elementos. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está siguiendo lo que es el libro de Esther? Bien. Voy a ir completo. Tengo mil y una cosa. En un momento determinado, esto cierro porque ya te lo sé. Bueno, en un momento determinado, cuando el rey le da esa señal de que mate a todo el pueblo judío, qué tremendo. Miren, ¿sabe? En el pueblo judío se dice así, para hacerlo bien cortito: la relación de Asuero con Amán es, para hacer el paralelo, es como que aquí hay un terreno que tiene un hueco, ¿sí? Y aquí hay un terreno que tiene una montaña. Este hombre de aquí dice: yo la tierra no la necesito, yo quiero estar planita. Y el otro dice: pero yo tengo un hueco, entonces yo estoy en la tierra de mi montaña y lo estamos igual. Entonces Amán y Asuero eran así: uno le faltaba la tierra, el otro le sobraba la tierra. ¿Me entiende? Me está siguiendo, es una cosa de un mirage, muy hermosa, ¿no es cierto? Como decir, como un roto para un descosido, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, pero a mí me sobra la tierra, te la mando a ti. Ah, la que te sobra, pero a mí me falta. ¿Me está siguiendo como la historia? Entonces, en un momento determinado, cuando es así, dice: bueno, perfecto, vamos a matarlo, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que matar primero al que es prototipo del pueblo judío, este Mardoqueo, ¿no es cierto?, que lo odiaba. Le construye una horca, ¿sí? Si usted lee, va a ver, le construye una horca de 50 codos, que son 25 metros. Lee ahí, va a decir que es así, ¿no es cierto? Termina ese verso, mire cómo es Dios. Termina el verso, un hombre se pone muy contento, trabaja toda la noche con la familia y todo, construyendo la horca de 25 metros. Termina ese verso, aparece el siguiente, que dice: al rey se le va el sueño. ¿No? Bueno, ¿usted lo está leyendo? ¡Qué bárbaro! Por un lado se está tramando la muerte del judío para principiar la muerte de todos, y por el otro dice Dios, ¿no es cierto? Mientras uno está fabricando la muerte, al rey no puede dormir, el rey no puede dormir. Dice: traigan las crónicas, ¿no?, del reino. Y dice: miren, que va un tipo a encontrar las crónicas. ¿Pero qué crónicas? Había millones de crónicas. Agarran cuando Mardoqueo descubrió que Victarion Teres quería matar al rey. Y dice: ¿quién es este?
Pero no se lo había contado a la reina Esther, se lo había contado, pero entró por uno y salió por el otro, ¿se acuerda? En ese momento Dios prefirió eso para que engrandeciera a Amán. Y lo hizo sordo y ciego. Escuchó y no escuchó nada. Pero un momento dice, ahora los tengo acá, acá viene la cosa, voy a dar mi testimonio a los persas y al pueblo hebreo, que acá hay un Dios. ¿Me estás siguiendo? Y entonces se le va el sueño, lo llama y dice, ¿quién es este? Este es Mardoqueo, el que te salvó la vida. Dice, eso viene atrás de que el otro está construyendo la horca. Dice, ¿qué se le hizo? ¿Qué premio le dimos que me salvó la vida? No se le hizo, no se le dio nada. Si uno ve, lo que hiciste tú, rey, fue engrandecer a Amán. Y en ese momento, en el siguiente verso, léalo un poquito, si yo, porque vamos a saltar. En el siguiente verso, dice, ya era de medio de mañana, tenía que ser. Dice, ¿quién está acá en el patio donde estaban los ministros? ¿Quién es el primero que llegó? Amán, le dice uno. Amán, claro, porque el otro tipo está preparando la horca para Mardoqueo y salir a la masacre de todos los judíos, ¿sí? Y le dice a Amán, dice, bueno, que venga Amán. Y ahí cuando le dice, Amán dice, ¿qué harás a alguien en estas condiciones para...? Y Amán dice, qué bárbaro, si antes me dicen que mate a todos, ¿no? Y que construya la horca, entonces Amán se despachó, y hay que hacer esto, todas las grandiosidades. Entonces Amán está pensando, ¿a quién sino a mí me va a engrandecer ahora? Dice, bueno, haz todo esto que tú dijiste, hazlo con Mardoqueo ahora. Y entonces lo empieza a pasear, este es Mardoqueo, y llega a la casa y le dice, ¿sabe qué? Era un judío y y me salió todo al revés. Dice, mira, tú construiste la obra, y si tú te metiste con el judío, va a salir. ¿Por qué termino con esto? Podría seguirlo, se puede decir lo mismo. Ahí había una horca dispuesta para Mardoqueo y un decreto para exterminar a todo el pueblo judío, que en definitiva sería la prolongación de esa horca. ¿Sí? Cuidado que estas horcas eran la forma más siniestra, dantesca, espeluznante y terrible con la que se podía dar muerte ignominiosa y una afrenta terrible contra alguien. ¿Sí? Mira, y sobre todo eso se fue paseando lo invisible de Dios para manejar la trama de la historia. En definitiva, el que perdura es el pueblo de Israel. Ahora, esa es la fiesta de Purim. Llevémoslo un poco a nosotros. A veces la horca puede ser muchas cosas para nuestra vida. Por ejemplo, una horca que nosotros podemos tener de tiempo en nuestras vidas, por ejemplo, sería una relación familiar destruida y fracturada. Pero así como estuvo Dios obrando invisiblemente para que todo se revirtiera, también se va a revertir en esa situación en nuestra vida. Una horca que pesa sobre nuestras vidas, que no sería mal. Una horca que puede pesar sobre nuestras vidas puede ser, por ejemplo, una enfermedad. La tenemos como una horca y pensamos que Dios, me está siguiendo, que Dios no va a obrar. Pero el Dios invisible que estuvo obrando en todas esas tramas, yo les nombré 3 o 4 tramas, hay un montón de tramas que están metiditas ahí, que uno las leyó y se les puede asegurar que se les pasa, porque a mí también se me pasa, sí se nos pasa. Porque vamos leyendo y de repente no conectamos, ¿me está siguiendo? Una situación, por ejemplo, grave económica puede ser una horca que tenemos en nuestra vida. Una relación familiar no resuelta, una enfermedad, una operación en vista, una situación económica grave en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Cosas que nos salen, beneficios que no tenemos y van pasando los días, las semanas, los meses y los años, frustraciones espirituales, frustraciones sentimentales, frustraciones de salud, lo que fuese, económicas, materiales, de familia, de expectativas que no se cumplen, esperanzas que se van por el piso, ¿sí? En la vida. Y las vamos llevando y parecen horcas que tenemos.
Mira, hermano, si nosotros actuamos con la entereza, con la fortaleza, con la honestidad, con la disciplina, con la lealtad de Mardoqueo y de la reina Esther, y eso es bastidor, mi hermano, Dios nos lo va a dar vuelta y lo vamos a ver. Por lo menos de entrada trayendo paz a nuestros corazones, trayendo bendición de lo alto, trayendo expectativa y esperanza de que Dios está manejando todas las cosas. Por eso cuando uno ve, me está siguiendo, uno ve la historia de Purim, uno ve estos padecimientos terribles, ¿no? Por ejemplo, Mardoqueo padeció injusticia, ¿sí? Pero de repente la injusticia que padeció en un momento, ¿sí? El anillo que le fue dado a Amán se lo fue dado a él, y el engrandecimiento que tenía Amán se lo fue dado a Mardoqueo. ¿Me está siguiendo? Pero así es la vida. Así es la vida. Por eso, en realidad, ni usted, ni yo, ni ningún creyente tiene que desesperarse, ¿no? Porque detrás de cada horca que pueda aparecer en nuestras vidas, está el dedo invisible de Dios que está guiando y guiando y guiando. Ahí pasó mucho tiempo. Mire, acuérdese que entre el 7º año, ¿se acuerda cuando está nombrada? Y en el otro capítulo está en el 12º. Ahí pasaron años de situaciones difíciles con Mardoqueo y Esther, ¿sí? No fue 5 días, fueron años. Y así puede pasar en nuestra vida. Por eso vamos a orar para que en esta fiesta de Purim sí hay gozo, alegría más bien, ¿sí? Pero también el gozo y alegría a veces en medio de situaciones adversas y difíciles como podemos pasar cada uno de nosotros. Todos pasamos situaciones adversas, sueños no cumplidos, expectativas que no se fueron dando, situaciones difíciles, fallecimientos de un ser querido, alejamientos de otros seres queridos y esas fracturas en la vida de la persona en general. Pero detrás de ello la mano invisible del Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, la misericordia, por este nuevo día de celebración, Señor, que acaba de comenzar de tu fiesta, de la fiesta de Purim, de la mano poderosa, milagrosa, invisible, guiando la historia de la humanidad, de los imperios, de los hombres soberbios, vanidosos, guiando la historia de tu pueblo, Señor, guiando nuestra propia historia, nuestras propias vidas. Te damos gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora haya bendición de lo alto en nuestras vidas. Damos la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantamos nuestra oración al trono de la gracia, porque tú estás guiando todas las cosas. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos, Señor, tener esa lealtad, esa fidelidad, ese compromiso, obediencia y disciplina que tenía Daniel, que tenían sus compañeros cuando dijeron: no nos vamos a arrodillar delante de la estatua, Rey, y si tenemos que morir, vamos a morir. Nuestro Dios nos puede salvar, pero si no nos quiere salvar, Señor, tampoco vamos a arrodillarnos delante de quien no corresponde. Señor, y así lo hizo también Mardoqueo, con la entereza, cumpliendo tu palabra. Señor, arrodillarse delante de Amán y arrodillarse del enemigo tuyo. Bendito y alabado sea tu nombre. Por eso nosotros, Señor, queremos en esta hora exaltar tu nombre, darte gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, por la salvación de todo nuestro pueblo, por la salvación de todo aquel que se acerca a ti y entrega su corazón. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor. Que en esta fiesta de Purim, Señor, podamos recordar el gran milagro de tu poder obrando en nuestro pueblo y en todos aquellos hombres y mujeres que tú escogiste y que pasaron vicisitudes, angustias, aflicciones y lo hicieron por tu nombre y para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, y haya gozo en nuestro corazón, Señor, porque tú manejas todas las cosas, que pueda haber alegría y esperanza que viene de lo alto en nuestras vidas, porque tú eres el Dios grande, misericordioso, que está manejando el curso de la historia de nuestro pueblo y de nuestras vidas personales. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga.
las verajot, ¿sí? ¿Sí? Antes, ahora vamos a hacer esto, después tenemos un tiempo aquí para comer, pero luego, bueno, nuestra hermana Patricia Esperanza nos quiere comentar algo y luego vamos a ver cómo podemos ver lo que podemos celebrar Pesaj. Tenemos alguna opción. Vamos a ver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzin lechem min haaretz. Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, eterno Dios de Israel, que extraes el pan y el sustento de la tierra y nos lo das. Gracias te damos en este día de Shabbat, Señor, porque podemos estar juntos, reunidos y alabar tu nombre y recibir de tu palabra. Bendito eres tú, eterno, que has preservado y has guardado del exterminio a tu pueblo Israel, y el poder celebrar y recordar esta celebración de Purim. Bendice las ofrendas, bendice nuestros hogares, nuestros hijos. Guíanos, Señor, en estos tiempos difíciles y permítenos entrar en el gozo de tu Shabbat, Señor, en tu reposo. Bendice a nuestros hermanos, los que no vinieron, los que están enfermos. Y que podemos estar juntos bendiciendo tu nombre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.